George Soros, un hombre que para muchos es un gran inversionista y un filántropo que ama a la humanidad. El multimillonario George Soros donará casi 27,5 millones de dólares para un proyecto de desarrollo en el África rural. El multimillonario George Soros ha sido elegido persona del año 2019 por el periódico británico Financial Times. Para otros, es la personificación del diablo y su misión es acabar con la humanidad. Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. El señor Soros y el resto de la élite mundial, que representa el 0,1%, deberían apartarse de la política británica. A este sobreviviente del Holocausto se le atribuyen grandes logros financieros, pero también se le culpa de destruir las economías de países pobres, y no tan pobres como es el caso de Inglaterra. ¿Cómo sobrevivió Soros a los nazis? ¿Cómo hizo quebrar al Banco de Inglaterra? ¿Tiene George Soros un plan maquiavélico para acabar con el mundo? En este video descubrirás cuáles son los terribles secretos que esconde la historia de George Soros, uno de los inversionistas más importantes de la historia. El 16 de septiembre de 1992, también conocido como Miércoles Negro, durante este terrible día, el gobierno británico elevó las tasas de interés 2 veces en un mismo día al 15%, en un esfuerzo por mantener el valor de la libra. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el valor de la libra terminó cayendo. Este turbulento día también vio a George Soros, un inversionista multimillonario, ganar $1.000 millones casi de la noche a la mañana, apostando contra los esfuerzos del gobierno británico para salvar la libra. George Soros, conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, es uno de los hombres más ricos del mundo, y ha sido culpado de ser el causante de colapsos financieros en países como Tailandia, Malasia, Indonesia, Japón y Rusia. Sin embargo, la infancia de Soros estuvo lejos de ser una infancia normal. Su padre, Tevadar Soros, fue prisionero de guerra durante la Primera Guerra Mundial, y pasó 3 años huyendo en Siberia, un territorio de Rusia donde se experimentan climas fríos extremos. Esta experiencia cambió a Tevadar para siempre y pasó a enseñarle a su hijo, George, valiosas lecciones sobre supervivencia y versatilidad que más tarde ayudarían en el éxito de George. Sin embargo, la paz y la prosperidad que la familia de Soros disfrutó en Hungría después de la guerra duraron poco, ya que la conquista de Europa por Hitler amenazó con acabar con la gran población judía del país. Las autoridades nazis incluso le pidieron a Soros, un niño en ese momento, que entregara avisos de deportación a la comunidad judía, una sentencia de muerte disfrazada. Decidido a sobrevivir, el padre de Soros utilizó todos los medios necesarios para proteger a su familia del Holocausto. A medida que navegamos por el turbulento mundo de las finanzas, es importante entender la historia y las motivaciones de aquellos que tienen el mayor poder e influencia en la industria. George Soros, un sobreviviente del Holocausto, tiene una perspectiva única sobre el mundo y las reglas que lo gobiernan. La supervivencia de su familia durante la guerra les obligó a romper las reglas normales y ocultar sus identidades, sobornando a las autoridades para mantenerlos a salvo. Pero el trauma de la guerra ha dejado a Soros profundamente preocupado y cuestionando la realidad. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. La experiencia de Soros durante la guerra, incluida una violación por soldados rusos, lo ha dejado con síntomas de trastorno de estrés postraumático que incluyen adormecimiento emocional, miedo y confusión con las relaciones cercanas. Tiene síntomas disociativos, es decir, sintiéndose como si no estuviera presente en cualquier situación que esté experimentando, y se hubiera separado de su propia realidad. En un intento por escapar del caos de su pasado, dejó atrás a su familia a la edad de 17 años y viajó hacia el oeste. Llegó a Londres sin un centavo, y trabajó como camarero para llegar a fin de mes. Pero a pesar de estos desafíos, Soros fue aceptado en la prestigiosa escuela London School of Economics. En la London School of Economics o LSE, Soros estudió con el famoso filósofo Karl Popper. Las ideas de Popper sobre el concepto de falsabilidad, la idea de que una declaración debe poder ser probada falsa para ser considerada científica, resonó en Soros. Encontró las ideas de Popper intrigantes y fue profundamente influenciado por sus enseñanzas. Sin embargo, rápidamente descubrió que no podía pagar la escuela de posgrado,
y tenía que encontrar otras formas de seguir su educación y perseguir su pasión. A pesar de los obstáculos que había enfrentado, Soros estaba decidido a hacer algo por sí mismo y hacer una diferencia en el mundo. Después de graduarse, George Soros se da cuenta de que se puede ganar mucho dinero en finanzas, y toma la iniciativa de escribir una carta a cada director gerente de cada banco de Londres, con la esperanza de encontrar un trabajo. Su persistencia valió la pena y consiguió un trabajo como aprendiz en un banco mercantil, donde se especializó en arbitraje de acciones de oro. Un arbitraje es una operación financiera que involucra una ganancia pequeña pero segura. Sin embargo, Soros descubrió que no era bueno en el trabajo y renuncia después de solo 2 años. En 1956, Soros se mudó a la ciudad de Nueva York para trabajar como operador de arbitraje para varias firmas financieras. Tenía una modesta ambición de ganar $100,000 en 5 años en Estados Unidos y vivir de los ingresos. Pero luchó por encontrar una ventaja en la industria. Soros comenzó a darse cuenta de que el mundo real de las finanzas no se parece a las ideas económicas clásicas que había aprendido en la escuela. En cambio, descubrió que los mercados financieros son un sistema caótico. Desarrolló un nuevo enfoque para invertir, su teoría de la reflexividad, que establece que la percepción humana está limitada y es defectuosa, creando brechas en el mercado que representan oportunidades comerciales. Su visión lo colocó 10 pasos por delante de todos los demás inversionistas en Wall Street. En 1969, Soros vio oportunidades en el mercado que otros no pudieron ver, y comenzó a hacerse un nombre como un inversionista exitoso. Comenzó a ver cómo el mundo de las finanzas está interconectado, y cómo las fuerzas del mercado son impulsadas tanto por la realidad, como por las expectativas de sus participantes. La comprensión de Soros de la naturaleza caótica de los mercados financieros, y su capacidad para explotar las brechas que se formaban, le hizo realizar operaciones e inversiones exitosas. Su visión y enfoque serían reconocidos más tarde como teoría del caos, y se convertirá en una parte fundamental de su filosofía de inversión. Soros, después de haber ahorrado $250,000 para sí mismo como comerciante, ahora necesitaba una mayor suma de dinero para probar su teoría de la reflexividad. Construyó una fuerte relación con muchos inversionistas europeos ricos, que pusieron $6 millones en su fondo. Soros tenía una propuesta de inversión simple, que era buscar una tendencia reflejada de auge y caída, es decir, poder predecir las subidas de un mercado para invertir antes de que sucediera, y luego sacar el dinero justo antes que el mercado cayera. En 1969, los fideicomisos de inversión inmobiliaria, que son productos financieros que dejan a las personas invertir en compañías inmobiliarias que generan ingresos, eran un vehículo de inversión nuevo y que se estaba haciendo popular. Soros reconoció que esta nueva clase de activos probablemente experimentaría un ciclo de auge y caída, y predijo que colapsaría en 3 años. Pero antes de que realmente suceda, seguirá subiendo. Comenzó a comprar muchos de estos fideicomisos, ganando $1 millón en el camino hacia arriba, pero ganó aún más dinero al acortarlos cuando sus predicciones se hicieron realidad 3 años después. El fondo de cobertura de Soros casi se duplicaba cada año, administrando $50 millones en 1973. Uno de los rasgos impactantes del estilo de inversión de Soros es que no apuesta tan a menudo como un comerciante común, pero cuando hace una apuesta, generalmente es muy grande, a veces arriesgando toda su cartera. Pero su fondo pronto creció más de lo que un hombre podía manejar, entonces necesitó encontrar un socio, alguien que pudiera operar a su nivel. Está claro que George Soros es un inversor muy exitoso e influyente, conocido por su enfoque único de la inversión macro y su capacidad para predecir las tendencias y oportunidades del mercado. Por lo tanto, a pesar de su éxito, también ha experimentado pérdidas, como la pérdida de $80 millones en 1980, debido a un paso en falso en el tiempo. Sin embargo, su historial y reputación siguieron atrayendo la atención y la inversión de individuos e instituciones millonarias. Su idea de invertir en arte contemporáneo como una clase de activos alternativos en tiempos de inflación, también es intrigante y destaca la diversidad de oportunidades disponibles en el mundo financiero. Después de su retiro del mundo de las finanzas, Soros comenzó a centrarse más en su trabajo filantrópico.
Comenzó con una idea que desarrolló como estudiante, cuando fue influenciado por la filosofía de sociedad abierta de Karl Popper. Él creería que una sociedad abierta es una sociedad en la que los individuos tienen la libertad de pensar y expresarse, y que nadie debe ser oprimido por el Estado o cualquier otra entidad poderosa. También creía que la democracia y los derechos humanos son esenciales para que una sociedad abierta prospere. A través de su filantropía, Soros tiene como objetivo promover sociedades abiertas en todo el mundo mediante el apoyo a instituciones democráticas, grupos de derechos humanos y medios independientes. También se enfoca en la educación, salud y esfuerzos de socorro en casos de desastre en comunidades desfavorecidas. Soros sigue teniendo un impacto significativo en el mundo a través de su filantropía y su legado en el mundo de las finanzas. George Soros es un inversionista y empresario de gran éxito que ha tenido un impacto muy grande en el mundo de las finanzas. Sin embargo, su viaje hacia el éxito no fue fácil. Comenzó su carrera como comerciante en Londres, trabajando en varios trabajos para llegar a fin de mes mientras estudiaba y desarrollaba su filosofía. A pesar de ser un comerciante muy bueno, renunció después de solo 2 años y se mudó a la ciudad de Nueva York en 1956, donde esperaba hacer una fortuna y vivir el sueño americano. Soros luchó por encontrar una ventaja en la industria, pero estaba decidido a hacer algo por sí mismo. Descubrió que las teorías económicas clásicas no eran útiles en el mundo real y, en cambio, desarrolló su propia teoría de la inversión, a la que llamó reflexividad. Según Soros, el mundo real de las finanzas se parece más a un sistema caótico donde la realidad y las expectativas de los participantes dependen una con otra, pero su percepción limitada de la realidad crea oportunidades para que él las explote. El estilo de inversión de Soros se caracterizaba por hacer grandes apuestas, a veces arriesgando toda su cartera de clientes. Se dio cuenta de que necesitaba un socio que pudiera operar a su nivel y encontró ese socio en Jim Rogers. Rogers, como Soros, tenía una visión global del mercado financiero y compartía su visión sobre la forma en cómo los mercados mundiales estaban relacionados. Juntos, pudieron ver un cambio estructural en la industria bancaria e invirtieron fuertemente en los principales bancos, generando una ganancia del 50% en menos de un año. Las inversiones de Soros no se limitaron a los mercados estadounidenses, sino que también invirtieron en acciones japonesas, holandesas y francesas. En un momento dado, puso 1/3 de su cartera en acciones japonesas que se duplicaron en un año. En la primera década de su fondo, subió un 3000%, una hazaña sin precedentes en Wall Street. En 1980, el fondo de Soros tenía $381 millones bajo su administración, y lo renombró Fondo Cuántico, en honor al principio de incertidumbre en la mecánica cuántica. El éxito de Soros en las décadas de 1970 y 1980 fortaleció su posición como pionero en las grandes inversiones. Había cumplido su fantasía infantil de ser un dios y salvar el mundo. Su historia sirve como un recordatorio de que el éxito a menudo proviene de pensar de manera diferente y estar dispuesto a asumir riesgos. Con el tiempo, Soros decidió regresar al fondo de inversión y recuperar el control. Reconoció que los mercados financieros habían cambiado desde que se fue, y que necesita adaptar sus estrategias en consecuencia a estos cambios. Se concentró en invertir en mercados nuevos, y aprovechó las oportunidades que presentaba la economía global que cambiaba rápidamente. Las estrategias de inversión de Soros siguieron evolucionando, y se hizo conocido por sus movimientos audaces y difíciles de entender a primera vista. Se convirtió en uno de los inversionistas más exitosos y conocidos del mundo, reconocido por su capacidad para anticipar y beneficiarse de los trastornos del mercado. En los últimos años de su carrera, Soros permanece activo en el mundo financiero. Es un firme defensor de la democracia y los derechos humanos y es conocido por su apoyo a las causas progresistas. Finalmente, a pesar de sus muchos éxitos, sigue siendo una figura polémica, con muchas personas que lo admiran por su inteligencia y visión, mientras que otros lo critican por su arrogancia y su enfoque maquiavélico de los negocios y la política. George Soros, quien sobrevivió a la ocupación nazi en Hungría, es una figura compleja con una perspectiva única del mundo, y su legado seguirá siendo debatido en los próximos años. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras.
Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.